Ginecostetras harán congreso internacional, reforzarán el rol como médicos de cabecera de la mujer. Directivos de la sección dominicana del Colegio Americano de Ginecólogos Obstetras ven con preocupación las altas tasas de cesáreas que ronda el 40% de los partos en los hospitales públicos, donde ocurren la mayoría de los nacimientos, y afirma que en los centros privados el porcentaje es aún más elevado. Una nota de prensa. Santo Domingo, República Dominicana. Más de 30 especialistas nacionales de Estados Unidos, Panamá, Venezuela y Cuba analizarán los temas de disminuir la mortalidad y morbilidad severa de las madres. Enfocarán su atención en la tasa de cesárea en países que ocupan los primeros lugares para esta estadística y brindarán las herramientas necesarias para que los ginecostetras continúen ofreciendo excelencia en servicios como médico de cabecera de las mujeres dominicanas. Este Congreso Internacional contará con unas 50 conferencias, diserciones, simposios y testimonios de pacientes y se estará llevando a cabo el 13 y 14 de ahora de marzo en el segundo Congreso Internacional de la sección dominicana del Colegio Americano de Ginecólogos Obstetras. Nos acompaña por acá la querida y distinguida amiga ginecóloga obstetra Jenny García, quien es una mujer que durante muchos años se le ha distinguido por su interés en el parto vaginal. Buenos días, Jenny, ¿cómo estás? Buenos días, finalmente se nos dio. Nosotros tenemos pendiente una conversación y parece que esta va a ser la coyuntura. Sí, sí, Pudiera ser. sobre todo. Veo que la COP en República Dominicana tiene su congreso. Es un Sí, el congreso. segundo Congreso Internacional de ACOG RD, que es la sección dominicana, como tú dijiste, del Colegio Americano de Ginecobstetricia. ¿Y qué significa la COP? ACOP, Sí. American College of OBGYN, ¿Y qué, Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, ok. que ya hace muchos años se dio cuenta por el impacto y presencia que tiene, inició, vamos a decir, su crecimiento hacia fuera de los Estados Unidos, y en ese contexto es que Dominicana en el 2007, a través y con la Sociedad de Ginecología y Obstetricia, llega a formar parte del Distrito 3 del Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, que tú sabes la posición que tiene en el país, bueno, yo diría aquí en el mundo, con respecto a lo que es investigación, protocolo, manejos ¿Qué cantidad de en la médicos salud de la mujer. dominicanos pertenecen a la COP? Alrededor de unos 52. 52. Ya para entrar hay que tomar el examen, un examen ¿Qué de ventaja certificación. tiene un médico dominicano de pertenecer al Colegio Americano de Ginecólogos Obstetras? Yo pienso que la principal es tener acceso desde sus eventos de formación, de actualización, las reuniones anuales, el acceso a todo el material educativo y formativo y actualizado diariamente que le ofrece ECO a sus fellows o a sus miembros. Este congreso que estarán Descuentos realizando, descuento uh-huh, en las actividades, actividades en la compra de material didáctico, material educativo para pacientes, o sea, el abanico es un poco amplio. este congreso que están organizando el Ah, 13 perdón. y 14, ¿verdad? De, Sí, de 13 y marzo, 14 aquí en Santo a Santo Domingo. Domingo. Estamos a ley de 10 días o menos. Hoy estamos a 5. Hoy estamos a 5. Ok, Es una 13. ventaja, Jenny, porque es que irse a un hotel Todo en eso el fue lo este o en el norte encarece encarece, bastante. exactamente, todo eso fue lo que pensamos. O sea, nos interesa mantener a nuestros médicos y colegas dominicanos con la última información disponible en términos de evidencia y conocimiento científico, por ser los ginecobstetras, como tú decías, médico de cabecera de la mujer. Así es. Entonces, decidimos hacerlo aquí para abaratar costos y precio en consecuencia, la accesibilidad y aprovechar, vamos a decir que como un
extracto, y ¿cómo se dice? Breve pero intenso. Exacto. Y ese será ahora en el En el Hotel Hotel Jaragua, Jaragua. de 9 a 6 de la tarde, viernes y sábado. Son 2 días. Sí, se cambió por la situación del domingo, que se repiten las elecciones, entonces para no perder Exacto. Así ya esa que oportunidad. los médicos dominicanos no tienen que pertenecer necesariamente No, si es a la COP, ginecostetra. solamente tienen que ser Y ginecólogos los tetra. residentes que se están formando en Eh, ginecostetricia pueden pueden participar. participar. Veo que tienen un programa muy interesante con Ese momento. médicos internacionales, médicos nacionales, y será muy interactivo porque veo que tienen un programa donde incluso algunas pacientes dan Sí. testimonios y hacen interacción con la parte Ujú. médica, muy interesante. Es la metodología que utiliza el colegio para enseñanza para adultos, que cada vez más hay mucha creatividad y evidencias donde dicen que hay que cambiar la metodología. Veo que ustedes Tenemos tienen, perdón, sí. ¿cómo se dice? El concurso de residente. Tiene otro nombre en inglés, pero vamos a hacer por primera vez lo que se llama Encuentro con Residentes y Médicos Especialistas de amplia experiencia, presentando casos. ¿De quién sabe más que el residente? Sí, Es la sesión. Entonces se presentan diferentes casos clínicos para que ellos no conocen, para que den el diagnóstico. Ese es por primera vez se va a hacer aquí. También tenemos, como tú decías, lo de los testimonios en simposio, y vamos a hacer debates entre especialistas y entre países sobre un tema, para ver qué plantea la escuela americana, qué plantea la escuela latinoamericana, e incluso con diferentes especialidades, un mismo tema con diferentes enfoques. Veo que en la nota de prensa que ustedes tienen, por lo menos la que me acaba de entregar, veo que ustedes tienen una preocupación, la directiva de la COP, del Colegio Americano de Ginecólogos Obstetras, tienen una preocupación por la alta tasa de cesárea en los hospitales públicos y a nivel privado. ¿Qué ustedes plantean? ¿Cuál es el punto de vista de la COP de cómo intervenir para que esta alta tasa pueda reducirse en República Dominicana? ¿Y a qué le atribuyen ustedes, los directivos que están preocupados, a este problema? ¿Por qué hay tanta cesárea en los hospitales? Se supone que los hospitales son instituciones de formación en la mayoría de los lugares donde se hace residencia y donde se están haciendo partos. Los principales hospitales de maternidad en nuestro país son de formación. Y se Sí, es supone cierto. que en esos lugares no debería ocurrir tantas cesáreas. ¿Qué ustedes han analizado, qué ustedes han estudiado y cuál es el problema? Bueno, voy a empezar. Es una preocupación que viene desde todas las instituciones de salud a nivel mundial, internacional, de la Organización Mundial de la Salud, el Colegio Americano. La Organización Mundial de la Salud está trabajando el tema desde el 1985, y por eso sacó las normas de atención de un parto normal, donde incluye una serie de variaciones que normalmente no se dan en la formación de nosotros como residentes. En el 2012 salió un estudio donde revisaban la curva de Friedman. Se revisó y a partir de ahí vamos a decir, linearon algunas recomendaciones para trabajar y facilitar que se pudiera dar el parto vaginal, donde se plantea, entre otras cosas, aumentar el tiempo de espera entre las fases, y que antes, por ejemplo, cuando se nos decía hay que ingresar después de 3 centímetros, ya se amplió a 4 a 6 centímetros. Y el tiempo de espera del expulsivo, o sea, hubo cambios en el manejo del protocolo de la curva de Freeman. La inquietud viene dada porque si la Organización Mundial de la Salud habla de que un 15 a un 20% es lo estimado y esperado en nacimientos por cesárea, ha habido un incremento que no es solamente aquí, es en el mundo entero. Y Europa varió sus tasas, y China y Japón y Estados Unidos incluso, hubo un aumento significativo del parto por esa vía. Con la morbilidad que representa, sobre todo cuando se hace cesárea tras cesárea, por ejemplo,
hay una idea de, bueno, mínimo 3 cesáreas, pero te pueden llegar con el cuarta cesárea, con la quinta cesárea, a más riesgo de cesárea, donde se hace la intervención en el mismo sitio, aumenta los riesgos de embarazo ectópico, de placenta previa, de acretismo, que son todas patologías o situaciones que aumentan la mortalidad en la mujer. Esa es yo diría, una de las razones principales de la preocupación, y el Colegio Americano ya tiene varios años donde está trabajando en la formación de sus afiliados en cómo disminuir la primera cesárea. Y también lo del VIVAC. Dime. No, porque te entiendo perfectamente, pero ustedes que tienen una crítica al sistema o un llamado de atención al sistema por la alta tasa de cesárea a nivel hospitalaria y a nivel privado, me gustaría también, y ustedes que están organizando un congreso, es entender ustedes como colegio cuáles son las causas que ustedes señalan por las que están ocurriendo todas estas cesáreas. Serían todas situaciones o información desde la observación y tomando en cuenta las cifras y números que ofrece el Ministerio de Salud. Entonces, con respecto a tu pregunta, ¿qué puede estar pasando? Yo digo que personalmente, hay varias posibilidades. Como tú dices, en las escuelas de formación hay una mayor tasa de cesárea que en un hospital regional del interior. Mi observación viene dada en el sentido de que se han modificado los procedimientos y normas en la atención a nivel de los hospitales de enseñanza. Entre el miedo a la sanción y el miedo a una consecuencia por quizá tomar una decisión de una cesárea sin reunir los requisitos, nos vamos más rápido a una cesárea. Yo recuerdo cuando estaba Calventi, él mantenía la firmeza de mantener la tasa en lo que recomendaba la Organización Mundial de la Salud y se lograba. Y se hacía el VIVAC, que es la oportunidad del parto vaginal después de una cesárea, y se aplicaban force y se aplicaban, o sea, se buscaban otras opciones, se daba parto vaginal a presentación pélvica, se daba parto vaginal a un gemelar que tuviera los dos de cabeza, o sea, siempre que reúnan las condiciones para eso, se le facilitaba. No sé tú, pero yo sí he observado en el devenir de la formación que esas son prácticas que se han ido O sea, olvidando. ustedes están diciendo que posiblemente estos hospitales de formación no están siendo tan rigurosos en diferenciar la paciente que puede ir a un parto o a una cesárea. ¿O es que hay un exceso de trabajo? Entiendo, no sé, porque quiero interpretarte, porque nosotros como médicos sabemos todas las consecuencias y riesgos que tiene una cesárea, pero me gustaría, si vamos a criticar esas tasas, tenemos que plantear algunas propuestas o entender por qué el problema, porque si vemos que la tasa de cesárea en los hospitales rondan casi el 50%, y a nivel privado ronda un 80 o un 90%, una cantidad exorbitante de cesárea, para poder reducir este número tenemos que saber por qué están ocurriendo, porque si no sería una crítica más a lo que está ocurriendo. Por ejemplo, ¿por qué hay tantas cesáreas a nivel privado? Quería terminar con la de los hospitales. Sí. En las residencias son hospitales de referencia del interior en una proporción significativa. Cuando te ponía el ejemplo de hospital de formación, es que es menor en los hospitales del interior donde no hay escuela de formación. Entonces, otro punto, otra inquietud sería, ¿se buscan hacer más cesárea para fines de la misma formación en sí mismo? Es una pregunta. O sea, hacer cesárea para aprender a hacer cesárea. Exactamente, es Esa una pregunta. Podría ser una posibilidad. Es una posibilidad. O sea, ustedes están, tú como interesada en parto, sería un cuestionamiento que estás tirando al aire. Oye, o sea, se está haciendo más cesárea para aprender a hacer cesárea. Es una pregunta. Es una pregunta estoy que yo interpretando tengo. Es una pregunta tu que yo misma me hago. Okay. Mira, cuando tú dices que yo estoy interesada en parto, yo no estoy interesada en parto de manera absoluta. Hay indicaciones de cesárea que no se pueden obviar.
O sea, hay que diferenciar. Cuando estamos hablando de exceso de cesáreas, hay que ver todas las variables. Tenemos por un lado, hay unas normas establecidas a nivel de hospitales de enseñanza, a nivel privado no hay normas, siempre se queda como a criterio del médico que atiende ese nacimiento. Sí. Hay más personal rotativo y que se encarga de salir la labor en un hospital. Entonces se supone que si hay una vigilancia más estricta y hay que seguir unos patrones y protocolos, no se deja tanto a la, ¿cómo se dice? Al albedrío de la mujer misma, porque hay muchas mujeres, y hay que reconocerlo, que dicen, no, yo quiero una cesárea. Probablemente esa sea una decisión donde falta un poco de información, pero hay mujeres que aún teniendo toda la información deciden una cesárea. ¿Cuál sería la... Esa es más difícil que a nivel de hospital pase. Sí. Hay otra situación que tiene que ver con el tiempo de seguimiento. A nivel privado tiene que ser a costa del doctor. A nivel público de los residentes y enfermeras. Y por eso salió, porque ya se ha demostrado que cuando el seguimiento de la labor la hace una enfermera obstétrica o una obstetriz o una matrona, como le llaman, disminuye la tasa de cesárea. Porque se agota una serie de procesos que garantizan la seguridad de la vigilancia de seguimiento del parto. Hay otro tema que creo que ya lo hemos discutido tú y yo, el tema del tiempo. En un parto hay que esperar a que llegue el momento y hay que esperar que se tome su tiempo. Y hablábamos sobre el tema de pago de ese tiempo, que se invierte 18, 20 horas, 23 horas versus una hora, una cesárea máximo. Y ahí en el tema, es un tema conflictivo, la parte económica, que hay que considerarla como una posibilidad. O sea, en 15 horas, ¿cuántas cesáreas se pueden hacer? Sí. En 18 horas. Pero yo pienso que es problema de sistema. Y cuando hablamos de crítica, no son críticas negativas, son críticas con la idea de aportar y ver cómo mejorar la situación. O sea que porque sabemos, por ejemplo, problema es multicausal y multifactorial. Sí. Por ejemplo, si en las muertes maternas, si te fijas, la principal son posquirúrgicos, poscesárea las muertes. Entonces, es una preocupación mundial y debe ser una preocupación nacional que deberíamos de tomar en cuenta. Bueno. También, por otro lado, hay que ver las características de la población que va a los hospitales en términos socio-nutricionales, educativos, qué otros factores alrededor de esa población que acude al hospital no reúnen las mismas variables que la que se atiende a nivel privado. Sí. ¿Cuál sería la línea de corte, la tasa que sería aceptable, no la ideal, porque conseguir un 15 a 20% como lo quiere la Organización Mundial de la Salud es muy, muy difícil. Pero ¿cuál sería la línea de corte para que un país se sienta satisfecho con un porcentaje de cesárea? Esa es una estimación personal. 25 o 30 yo pienso que sería más. 25 a 30%. 30. Hay otros análisis que se han incorporado a la situación del tema y tiene que ver con los cambios en el estilo de vida de las mujeres. Las mujeres antes estaban en su casa, esperaban la labor tranquilamente como un proceso natural y fisiológico. Actualmente casi la mayoría de las mujeres trabajan y quieren esperar hasta el último día para coger la licencia. Y hemos visto cómo el estrés influye en las hormonas. Para mí ha sido una de las situaciones que hace que ya las mujeres no inicien tanto la labor de parto de manera espontánea. No sé qué tú opinas sobre eso. Entonces, a más inducción, aumentan también la posibilidad de terminar en cesárea. La inamovilidad, o sea, el movimiento cotidiano que hacen las mujeres de hecho, las mujeres de los campos, mujeres que trabajan en la casa o cerca de la casa, tienen una mayor movilidad y eso garantiza que el cuerpo mantenga otra actitud diferente. ¿Por qué las mujeres, o un porcentaje todavía importante, no quieren tampoco lactar? Hay algunas que no quieren dar a luz vía vaginal porque dicen que los músculos de la pelvis se relajan, que ellas quieren mantenerse sexualmente en su mayor capacidad y que la relajación vaginal ocurre después del parto, y muchas tampoco quieren lactar por el asunto de
la estética y las mamas. ¿Cómo podemos ¿Qué podemos intervenir ayudar? para reducir estos miedos en nuestras embarazadas? Eh, Hay dos cosas. La MAS Internacional, que es una institución de más de 40 años que está trabajando en la parte de educación prenatal y lactancia materna. Uno de sus principios es moverse y la posición, mantener la verticalidad, tanto en la labor como en el expulsivo, como uno de los elementos que puede ayudar a que no haya la facilidad fisiológica normal del cuerpo para acomodarse para que el bebé salga. O sea, la mujer estar acostada boca arriba para el expulsivo muchas veces no ayuda a ese proceso. La verticalidad facilita que el cuerpo busque el camino y la vía. Eso por un lado, y la manera en que la atención en sí misma. La posición ayuda, la relajación de la madre, la conciencia de la madre ayuda a que sepa cómo canalizar la tensión muscular que tiene en ese momento. Y también hay ejercicios y terapias para recuperar ese tono muscular. Vemos como en muchas maternidades, en muchos centros privados, no existen los espacios para que la mujer recién parida pueda lactar Ah, adecuadamente ujú. a su bebé bajo una tranquilidad y sobre todo también discreción, porque hay muchas mujeres que sí no le da vergüenza o pudor sacar una mama y cubrirse con un paño o algo para lactar, pero lactar una recién parida en una habitación donde hay mucha gente, donde hay muchas visitas. ¿Por qué la mayoría de las maternidades y los centros privados no tienen áreas para el posparto que las mujeres puedan lactar? Es una Con cultura. respecto, Nosotros nos hemos olvidado de la importancia. ¿Será oye, que el el asunto, personal médico se ha olvidado de la el importancia de la asunto, lactancia? precisamente tenemos un tema en el Congreso que todo lo que debe saber el ginecostetra sobre lactancia materna, para ayudar y promover entre sus usuarias que las mujeres lacten. Está, bueno, sabemos todos los beneficios que tiene la lactancia para el bebé y para la mamá, para ese vínculo, esa seguridad, ese apego que necesitan todos recién nacidos. Causas. Yo lo ubico dentro de una situación actual que tenemos, que es la era de la comodidad. La era del mínimo esfuerzo, todo lo más cómodo y rápido posible y bien, o sea, es barato te iba a decir. Sí, sí. Entonces, dentro de esa comodidad, lactar implica un sacrificio, implica un tomar ese tiempo para eso. Tú no puedes parir y lactar y seguir tu vida como si no estuviera embarazada, ni parida, ni lactando. Entonces, eso por un lado. La mujer tiene que entender que es un proceso y que ese tiempo, incluso esa licencia que se le da, es precisamente para que lacte a su bebé, para que lo Sí. nutra, que es la mejor alimentación en términos físicos, nutricionales y también psicoemocionales. Entonces está el tema de que si se le cae, eh, que es, hay un cambio, pero eso no significa que ya dejó de ser bella por eso. Al contrario, la honra, la satisfacción de haberle dado de comer a su bebé. Ese es un punto. Por otro lado, las abuelas no quieren que las hijas sufran y no quieren que sufran en el parto y no quieren que sufran con la lactancia. ¿Te habías dado cuenta de eso? Sin embargo, la lactancia es una transferencia de amor Eh, y de salud. Totalmente, que implica salud para el niño, salud para la madre, economía para la familia, Madre que lacta, niño más sano, menos enfermedades más respiratorias, independiente, más seguro. Aquí menos le dicen, enfermedades no diarreicas lo y cargue mucho. gastrointestinales. Le dicen que no lo cargue mucho para que no se malacostumbre. Y es todo Sí, lo contrario. El niño necesita estar pegado de mamá. Y a más pegado de mamá, más exitosa la lactancia. Un tema que hay con la lactancia es el problema de la separación cuando nacen. sí. El bebé cuando nace debe ir al pecho de la mamá si está todo bien. Y trata de no separar esa primera 48 horas, no separar al bebé de mamá. Sin embargo, Entonces, la práctica la práctica es pediátrica otra. es otra, porque el Exactamente. pediatra toma control del bebé, lo aspira, le libera parte del contenido líquido de las vías respiratorias superiores, lo pone en una
cunita con calor. Pero el calor solo puede dar la mamá mejor. No, te estoy diciendo la Ah, práctica sí. habitual y es Es, todo eso. eso contribuye a que Todo la eso lactancia no se... implica una separación. Pero Sí. dice el pediatra, bueno, es que yo tengo una responsabilidad y hasta que yo no vea que el bebé esté Mm. completamente bien, yo no se lo puedo pasar a la mamá. ¿Cómo rompemos esto, Jenny? Porque Yo eh, pienso que la mamá debe empoderarse. Primero, asumir que su cuerpo es capaz de parir y segundo, que ella es capaz de lactar a su bebé. Entonces, es muy obvio, cuando el bebé está bien, es muy obvio, ¿verdad que sí? Y cuando hay problemas también es obvio. Entonces, confiar un poco en ella, en su instinto. Todo está bien, pues yo voy a estar pegada de mi bebé todo el el tiempo. pediatra debería hacer el Y de acompañamiento, la acompañamiento, supervisión, exactamente, apoyo. el apoyo. Esa es otra cosa que pasa con el posparto, la mujer está sola. No Sí, es como antes que tenía la vecina, la amiga, la cuñada, ahora todo el mundo trabaja y la mujer está sola. sí, a Y veces se le entran en hace, entran pánico en y la pánico, depresión, si lo está haciendo bien, si lo exactamente, está haciendo mal. exactamente. No duerme, no come porque tiene que estar atenta a todo eso. Entonces, Y mira que ya algunas empresas comienzan a darle días libres, más de lo que establece la ley, exactamente. que porque el acompañamiento del esposo Ujú. en una mujer recién parida es sumamente importante. Los primeros 15 días son vitales para que se pueda establecer una buena lactancia. Ten seguimiento, apoyo a la mamá, supervisión, perdón, confianza de que ella sí lo puede hacer. Termina el 2019 en la República Dominicana, y te lo digo a propósito del congreso que ustedes tienen, que yo sé que van a tratar, entre otras cosas, me imagino, la tasa de mortalidad materna, no sé si van a Mm, tocar ese tema, sí. pero en la semana 52 del 2019 reporta una tasa de mortalidad en República Dominicana de 94 Ujú. muertes por cada 100.000. 100.000, lo que traduce todavía a una de las tasas más altas de todas las Américas. República Dominicana tiene una cifra que no ha podido reducir significativamente, porque si revisamos la tasa del 1992, estaba todavía por debajo de la que presentamos hoy. Y el plan decenal de salud 2004, 2002, 2000, no, 2004, 2014 tenía como meta no más de 45 muertes por cada 100.000. Significa que en el 2019 todavía República Dominicana presenta el doble de mortalidad materna de lo que se había contemplado en el plan decenal 2004-2014, unas cifras sumamente preocupantes, sobre todo porque aunque presentamos una ligera reducción con relación al 2018, las cifras no se evalúan de un año para otro, sino por periodos de tiempo. Y si revisamos la última década en República Dominicana, se ha mantenido por encima de 90 muertes Y por encima de maternas 100. por 100.000 nacidos vivos, una tasa que debe preocupar a todos los médicos. Y cuando revisamos las razones por la mortalidad, son tres, siguen siendo las mismas tres: las hemorragias, los Toxemia. trastornos hipertensivos y la sepsis, las infecciones. Ujú. Entonces, ¿cómo debemos nosotros como médicos intervenir? Después de la pausa vamos a permitirte que nos responda para realmente reducir esta cifra, sobre todo porque más del 98% de todas nuestras pacientes dan a luz en centros hospitalarios. Ujú. Entonces no se justifica esta alta tasa de mortalidad materna, y sobre todo que se nos mueren en durante las primeras horas del Ujú. nacimiento o los Posparto. primeros días después de nacer. O sea que indudablemente hay algo que no estamos haciendo bien Ujú. como médicos o como país.